Tablas en el marcador, 3-3 ha acabado ese encuentro entre Girona y Real Oviedo. Los dos equipos tenían una cita importantísima, de vital importancia, y el partido que ha acabado en empate, un encuentro muy loco, muchos goles. Estamos hablando de dos equipos que estaban teniendo problemas para materializar y principalmente, especialmente el Real Oviedo, que hasta esta fecha era el equipo que menos goles había marcado en esta Liga EA Sports, y en el partido de hoy parece que ha solucionado al menos ese problema, el problema del gol, ya que ha marcado 3 goles. Los delanteros han aparecido, tanto Rondón como Fede Viñas, partido en el que se pueden destacar varias cosas de estos dos hombres, un encuentro donde yo creo que empiezan a florecer ciertas cosas positivas. Con Luis Carrión ha habido un cambio, creo que tampoco tenemos que ser los más optimistas, tenemos que volvernos locos, pero yo creo que viendo estos dos últimos partidos y sobre todo este último encuentro ante el Girona, tenemos que ser un pelín optimistas como mínimo, tenemos que tener esa esperanza, ser esperanzadores y confiar en este Oviedo. Tras la marcha de Veljko Paunovic se están cambiando algunas cosas, ha habido pues esas modificaciones en el sistema, esos cambios, y lo vimos, ¿no? Como Luis Carrión cambiaba ese sistema, y además, bueno, un cambio importante, un cambio evidente, cambiando ya de inicio el sistema, ¿no? O bueno, al menos la posición de algunos jugadores, produciéndose esas fluctuaciones en el 11 del Real Oviedo. Hay que hablar de muchas cosas, así que en el vídeo de hoy analizaremos todo lo que ha sido este encuentro muy chulo, encuentro bastante entretenido, se ha hecho ameno, no ha sido un encuentro tostón, que esta temporada pues se produjo algún partido que era complicado de ver, un poquito lento, y en el caso, bueno, de este encuentro creo que ha habido momentos de fútbol dinámico, de fútbol donde los dos equipos intentaban proponer. Tampoco es que haya sido un espectáculo tremendo, pero creo que ha habido ratos buenos de fútbol, y sobre todo es que 6 goles en un encuentro, pues que además yo creo que no se esperaba este nivel del Real Oviedo en cuanto a efectividad de cara a puerta. Vamos a repasar los 11 del partido, empezando por el Girona. En portería, Gazzaniga, lateral derecho Arnau Martínez, lateral izquierdo Alex Moreno, en el eje de la zaga Daley Blind y Víctor Reis, centro del campo para Iván Martín Bitzel, en la media punta Sian Kobe, el ucraniano, banda derecha para Brian Hill, banda izquierda para el exjugador del Mirandés Roca, y en la punta del ataque Banate, el Real Oviedo, que salía en la portería con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, en el eje de la zaga David Costas y David Carmó. Una de las novedades en el 11 del Real Oviedo, David Costas, ya luego hablaremos sobre el gallego, centro del campo, en la base de la jugada de Ndonker, el belga, y Santiago Colombato, jugando de enganche o Viejaria, que tenía que salir en la segunda parte nada más empezar, minuto 47 más o menos por esas molestias. Veremos el alcance de la lesión, veremos si esas dolencias que tenía en la segunda parte el centrocampista británico son graves o por el contrario son leves. Esperemos que no sea nada grave. Y ya luego en la delantera Ilia Chaira por la banda izquierda, en la banda derecha Fede Viñas, y en la punta del ataque Salomón Rondón. Hay que decir que por la derecha Fede Viñas en fase defensiva, porque luego a la hora de atacar veíamos a los dos puntitas juntitos, ahí siendo esos últimos hombres, y la banda derecha que se la dejaba completamente a Nacho Vidal y también a Santiago Colombato, que le veíamos caer en más de una acción en ese flanco. Repasaremos todo lo que ha sido este partido, hay muchas cosas que desgranar, muchas cosas sobre las que hablar, así que bueno, empezando por los porteros, ¿no? Que creo que tanto Gazzaniga como Aaron Escandel han hecho un partido de un nivel bastante bueno. Gazzaniga realizando alguna parada meritoria, y Aaron Escandel pues lo mismo de todos los partidos, realizando paradas escandalosas. Hay una que es descomunal. Nos habla de la grandeza de Aaron Escandel en esta temporada, una mano abajo a Cristian Stuani en la segunda parte, mano rígida, mano dura, en una zona donde es muy difícil reaccionar con esa velocidad. Inmaculado Aaron Escandel, inmaculado, porque sí, es que además en un partido donde te meten 3 goles puedes pensar, bueno, a lo mejor el portero podría haber hecho algo más, pero es que, a ver,
son 2 goles de penalti, ya luego hablaremos sobre este asunto, sobre la pena máxima, ¿no? Que me parecieron, primero, desde el punto arbitral y luego desde el prisma del jugador o desde el prisma del equipo, si se podría haber solucionado o haber encontrado otro modo de anular esa acción en la que el Real Oviedo pues comete esos dos penaltis. Y luego el segundo gol, el gol del empate, es de Unagi, que sale en la segunda parte. Un Unagi que para mí es un poco el que agita esa coctelera, ese futbolista que mejora al resto, que optimiza el equipo. Unagi sale y la verdad que poco a poco va acrecentándose y poco a poco va mejorando al resto de sus compañeros y mete un disparo muy bueno, un disparo que va ahí esquinado, da en el palo y para adentro, para la jaula. Es cierto que es el primer palo y está el tópico, ¿no?, de toda la vida de que el primer palo es del portero, pero es que al final hay mucha gente delante, el balón que va con muy buena... Con muy buena intención, ¿no? De Unagi, de que ese balón acabe entre los 3 palos, con esa rosquita, y no me parece fácil de solventar, de atajar ese balón, así que no se le puede pedir mucho en los 3 goles a Aaron Scandell. Así que partido muy bueno de Aaron Scandell, una vez más salva en varias acciones al Real Oviedo. La seguridad que transmite este chico es increíble y parece que es el nuevo Joan García, ¿no? El año pasado el portero revelación fue Joan García con el Español, además un portero que le dio muchísimos puntos al Español y que sin Joan García probablemente no se entiende la permanencia del año pasado del equipo catalán. Y vamos a ver, ¿no? Porque si el Real Oviedo se salva, viendo como mínimo el inicio, da la sensación de que si el Oviedo se salva, en gran parte va a ser a este hombre, a Aaron Scandell, que realiza paradas escandalosas. Aaron escandaloso, ¿no? Una defensa diferente porque introducía a Luis Carrión, a David Costas y a Javi López. A mí me sorprendió más el cambio de Javi López porque, bueno, al final Eric Bailly venía de hacer un partido donde no había transmitido mucha seguridad, donde Eric Bailly no, estuvo errático, fallón, un poquito pasivo en alguna acción. Y se podía entender la entrada de David Costas, pero viendo el nivel de Rain a mí me ha sorprendido, me llamó bastante la atención, además en un encuentro como este, que te juegas mucho, que es no una final porque estamos a la altura que estamos de temporada, ¿no? Pero sí un partido que puede decidir muchas cosas y que podía servir para que el equipo se reforzase o por lo contrario... que el equipo decayese aún más a nivel de moral y luego pues a nivel de puntos ser el colista, ¿no? Que bueno, menos mal que el Real Oviedo puntuó y salvó in extremis ese resultado, marcando ese gol David Carmo, que lo de David Carmo está claro que ha sido para mí un gran fichaje. Me está pareciendo que más o menos se ha adaptado bastante bien, no le ha costado, no le ha llevado apenas días de preparación, ¿no? Desde el primer día prácticamente David Carmo está rindiendo a un muy buen nivel. Y un David Costas que ha formado una pareja muy buena con David Carmo. Lo que decía antes, ¿no? Que en un partido donde encajas 3 goles, pues a lo mejor los centrales salen señalados, se les puede criticar, pero es que no me parece criticable, no me parece para ponerles en entredicho, ¿no? Porque David Costas y David Carmo han hecho un partido muy serio, sobre todo David Carmo, no solo por ese gol que daba el puntito al Real Oviedo, sino porque para mí, bueno, se muestra algo más autoritario, algo más imperioso, y creo que, bueno, va con algo más de sobradez sobre el terreno de juego, y bueno, porque tiene más calidad, porque es un futbolista creo que más experimentado en el fútbol de alto nivel, así que bueno, creo que está demostrando que ha sido un acierto lo de David Carmo, y luego David Costas que entraba en el 11 y que lo ha hecho bien, y vamos a ver porque esto le puede provocar al Oviedo, bueno, puede provocar a Luis Carrión que tenga dudas para el próximo partido, si alinear a Eric Bailly o alinear a David Costas. Yo creo que se va a plantear seriamente el meter otra vez de inicio a esta pareja, porque la verdad es que se han entendido bien, han mezclado bien, y por qué no volver a probar con estos dos jugadores. En el lateral izquierdo, Javi López defensivamente ha estado francamente bien, ha estado bien. Javi López apenas la han superado, ha controlado muy bien a su par, que era Bryan Gil, un extremo habilidoso con la pelota que sabe desequilibrar, y Javi López ha sabido gestionar muy bien esa situación, no era una tarea nada sencilla. Bryan Gil es un futbolista
un futbolista que no es nada malo, es un futbolista ágil y Javi López ha sabido controlar muy bien esa tesitura, lo que estaba diciendo, ¿no? Luego ofensivamente no se ha podido proyectar, yo creo que lo que le hubiese gustado a él y a Luis Carrión. Ofensivamente no ha aportado mucho. Creo que al final la función principal de un lateral primero debe ser defender bien, cosa que Javi López pues lo ha hecho. Luego a nivel ofensivo no es que le haya aportado muchísimas alternativas en el juego al Real Oviedo. Creo que cuando ha llegado no ha estado mal, no ha sido muy incisivo, no ha sido un futbolista que haya tenido ese desparpajo en campo rival, pero creo que es un partido donde no ha estado nada mal Javi López y donde, bueno, en el primer partido y el único que había jugado hasta la fecha lo hizo realmente mal, pero bueno, esto nos puede, bueno, hacer que confiemos algo más en este lateral. Yo lo dije cuando se produjo su fichaje, que para mí el Real Oviedo cerraba en esta posición con muy buena nota en el mercado de fichajes, porque tienes a dos laterales para mí de bastante nivel, ¿no? Para lo que se le puede pedir a un equipo como el Real Oviedo. Buen partido de Javi López, aunque creo que ofensivamente tiene margen de mejora viendo, bueno, lo visto, ¿no? En este último encuentro ante Girona. Luego ya nos enfocamos más en las individualidades y sobre todo, bueno, sabiendo que vais a tener un vídeo de las notas, pues ahí creo que podremos singularizar más en ciertos jugadores, ¿no? Y creo que es un vídeo más para individualizar el de las notas, y este es un formato más para analizar lo que ha sido ese partido. Así que bueno, vimos un Real Oviedo que empezó bien de inicio. Contra el Español el Oviedo había empezado bien, y contra el Girona creo que no empezó mal. Vimos un Real Oviedo que cuando en juego posicional era un 4-4-2, ¿no? Con los dos puntas, Ilia Chaira por la banda izquierda, Colombato en la base de la jugada, pero a veces cayendo al flanco derecho, pero sobre todo era Nacho Vidal el que intentaba coger a esa altura para que Colombato pudiese estar por dentro y de esa manera generar superioridades numéricas, o al menos intentar generar esas superioridades numéricas por dentro. Eso luego provocó que defensivamente el Real Oviedo tuviese ciertas dudas, en algunos momentos desconcertado el equipo. Para mí el Girona en la primera parte no aprovecha esas dudas que tiene el Real Oviedo a la hora de defender por esa banda, porque era la primera vez que se probaba esto en un partido esta temporada. Probablemente lo hayan entrenado infinidad de veces en estos últimos entrenamientos durante esta última semana con Luis Carrión, pero no es lo mismo hacerlo, obviamente, en un entrenamiento que en un partido donde la exigencia es mucho mayor y donde todos los focos apuntan hacia ti. Creo que para mí, como está diciendo, el Girona no supo gestionar bien. Nacho Vidal, que se vio en muchas situaciones en inferioridad numérica, se vio que bastante expuesto. Normalmente ya se ve expuesto porque Hassan no es el futbolista que más ayude en ese sector derecho, y una vez más Nacho Vidal se ve expuesto. Creo que luego a la hora de solventar ciertas acciones ha estado mejor. Creo que no ha estado tan mal Nacho Vidal, no ha sido una locura, pero creo que no ha estado tan mal el lateral del Real Oviedo. Es cierto que han insistido a Alex Moreno. Para mí Alex Moreno no ha hecho mal partido, pero no se ha visto muy superado Nacho Vidal. Se ha visto exigido, porque el Girona le ha exigido mucho por esa banda, y luego un Girona que no era capaz de poner muchos centros en esa primera parte. Yo creo que es algo que se le puede achacar, ¿no?, al equipo catalán. Es cierto que no tenían esa figura del delantero centro como puede ser Stuani en la segunda parte, y sobre todo, bueno, Michel introduce a Stuani por todo lo que te aporta a nivel de área, y ahí el Girona empieza a ganar más duelos, porque en la primera parte y en la segunda, hasta que no entra Stuani, el Real Oviedo estaba ganando prácticamente todos los duelos. Esto habla bastante bien de los centrales. Creo que en espacios reducidos en ese último tercio el Real Oviedo lo estaba haciendo bastante bien, francamente bien. Quiero elogiar, ¿no?, a los centrales, y luego, bueno, al entramado defensivo en general, que esto al final pues es mérito, ¿no?, del equipo en general. Vimos como el Real Oviedo va a seguir insistiendo con esa presión más adelantada, comparada, ¿no?, con la del equipo de Veljko Opanovich, la que hacía, que era una presión pues donde el equipo estaba más replegado, bastante más replegado, donde el equipo se hundía más. Y con Luis Carrión vemos que no, que el equipo quiere defender en algunos momentos hacia adelante, no todo el rato, pero sí adelantar esa línea defensiva para intentar acorralar un poquito más al equipo rival. Vemos como el Real Oviedo hay momentos en los que salta la presión con bastante insistencia, otros donde, oye, adelanto la línea, pero te espero un poquito. Esto lo va
intercalando el Oviedo de Luis Carrión. Y no ha funcionado tan mal. Una pena porque parecía que el Real Oviedo tenía atado el partido, lo tenía asegurado, tenía un poquito, bueno, al Girona enjaulado, no en una jaula, no a nivel de encerrarle en su campo, pero sí que daba la sensación de que el Girona no acaba de encontrar esas buenas sensaciones, no acaba de encontrar esa fluidez en el juego. Lo comentaban, ¿no?, los propios comentaristas del partido, cómo al Girona le estaba faltando esa fluidez. Veíamos ataques posicionales del equipo catalán, pero no eran capaces de desquebrejar la defensa del rival. El Real Oviedo no se estaba viendo asediado por el Girona. Veía como el Girona tenía el balón, pero incluso podía dar más la sensación de que el Real Oviedo era un equipo más amenazante y con una posición más dañina, porque estábamos viendo a un Real Oviedo más directo, a pesar de que no estaba Hassan sobre el terreno de juego. Ya hablaremos luego sobre la ausencia de Hassan. A mí me faltó en la primera parte ver más centros, y eso que probablemente, bueno, el Real Oviedo puso varios centros, pero yo hubiese aprovechado algo más la presencia de Fede Viñas y de Rondón, y viendo que además hoy estaban bastante precisos los dos delanteros extranjeros del Real Oviedo, que en este encuentro sumaban un gol cada uno. ¿Qué más cosas que comentar, no? Pues un Girona que a partir de los cambios mejora, y aquí vemos una diferencia notoria, ¿no?, en los cambios de un equipo y otro. El Girona, que en el minuto 59 metía a Hugo Rincón y se iba Blin, un Hugo Rincón que jugaba por la banda derecha. Unagi también entraba en el minuto 59 por Siankov, partido discreto de Siankov. Es verdad que traza algún pase bueno, alguna acción combinativa que no es mala, pero le falta mucha más continuidad. Es cierto que me parece que llevaba 2 meses más o menos sin jugar y la inactividad se nota, y no podemos pedirle ya que en el primer partido, bueno, la afición del Girona no le puede pedir que en el primer partido ya esté brillando como en esa temporada donde el Girona se clasifica a la Champions League, pero es cierto que es un partido donde pasa inadvertido en varios momentos Siankov del encuentro. Cristian Stuani también sale en el minuto 59 por Banat. Este también ha pasado muy desapercibido, el delantero ucraniano, ex del Dinamo de Zagreb, no, de Dinamo de Moscú, no, Dinamo de Zagreb, creo que era su ex equipo, y luego Thomas Lemar en el minuto 68 y Portu en el 73 por Roca, ¿no?, y Lemar por Brian Hill. Estos eran los 5 cambios, las sustituciones de Mitchell. Luego lo comparamos con los del Real Oviedo. Ves que sale Alberto Reina en el 49, que creo que le falta ser más tener más consistencia, no, ser más constante. Yo creo que es la palabra, ser más constante, persistir más, tener más perseverancia, deja acciones de buena calidad. El tercer gol es una acción que es una delicatesse suyo, el control, cómo cambia de pierna, y el centro que pone es buenísimo, es con muchísima delicadeza. El segundo palo que llega Nacho Vidal y remata a placer David Carmó para empatar el partido, pero creo que le falta más continuidad a Alberto Reina. En el 65 Sibo, en el 65 también salía Luka Ilic, Abdelrahim en el 76 y Brecalo en el 76. Claro, el Girona mete jugadores como Thomas Lemar, como Unagi, que hace unos años en el Mundial la rompió, Stuani, un goleador nato. Y claro, es que hay la sensación en el Oviedo un poquito de que hay jugadores de esa segunda unidad que no están cumpliendo con las expectativas, que parece que han podido salir rana. Estoy hablando sobre todo, bueno, haciendo alusión a Luka Ilic. Brecalo, que el día del Barcelona está bastante bien, pero después ese encuentro no ha vuelto a ese nivel, y hoy comete ese error en el penalti. Quiero hablar, y esto ya sí lo hilo con el tema de los penaltis. Primer penalti, acción de Dendoncker, que le da una patadita muy leve, ¿no?, a un jugador del Girona, que no recuerdo, era Stuani. Un penaltito, ¿no?, como se dice ahora. ¿Es suficiente? Bueno, viendo cómo se está arbitrando este tipo de acciones en la Liga y en los últimos años, pues sí, parece que sí.
¿Qué sería lo ideal? ¿Lo que sería lo ideal? Pues lo ideal sería probablemente que este tipo de acciones no fuese penalti, porque esto es fútbol y eso, el fútbol es un deporte de contactos, pero bueno, ya sabemos en lo que se ha convertido. Por lo tanto, creo que tampoco podemos quejarnos en esta acción. Nos podemos quejar del reglamento, nos podemos quejar de si los fundamentos, de si el reglamento, vamos, de si está bien o no, ¿no? Porque probablemente a muchos le parece que este tipo de acciones nunca debería ser penalti. Pero el reglamento dice que esto es penalti y ya está. No podemos quejarnos por la decisión que toma el árbitro. Y luego el segundo es otro penaltito. O sea, el contacto es muy leve, pero es verdad que mete la pierna y yo creo que está al límite y Brecalo está torpe, ya la pifió en el último partido ante el Levante, nada más entrar, y esta vez entra, minuto 76, y ese gol que se produce de penalti en el minuto 90, a los 10 minutos, más de 10 minutos, la caga. Josip Brecalo, o sea, Josip Brecalo tiene que empezar a hacérselo mirar, ¿no? Porque no puede ser que cometa estos tipos de errores y que luego además con balón no aportes mucho en ese frente de ataque. Rai para mí no ha estado tan mal, ya tendréis la nota en el vídeo de las notas. Luka Elic, ya he dicho, desapercibido, desaparecido, le costó mucho entrar en escena. Quasisivo creo que no te ganó esos duelos, no te acabó de aportar esa consistencia. Vimos un problema en este partido, y es que para mí los pivotes en este encuentro del Real Oviedo no te acabaron de interceptar los balones que se les pedía en un encuentro de esta envergadura. Creo que ni Dendoncker, el belga, ni Quasisivo, creo que han interpretado eso de una manera que no ha sido la mejor, y para mí no han hecho el mejor partido de la temporada, la verdad. Vamos a repasar algunas estadísticas del partido. Os las pongo ya aquí en pantalla. Bueno, antes mostraros la clasificación de esta primera división, donde el Real Oviedo pues sigue en puestos de descensos. Es una rabia, ¿no? Como decían los jugadores, pues sabor agridulce, ¿no? Sabor agridulce porque parecía que tenías el partido asegurado ya, la victoria certificada, y en última instancia, en la segunda parte, creo que, bueno, como dijo Luis Carrión, en parte el Real Oviedo pierde esos 3 puntos por renunciar a esa idea que también le funcionó en la primera parte y en los primeros minutos. El Real Oviedo empieza a hundirse más, bloque más bajo, un equipo que empieza a esperar más al rival, y ahí es cuando el Girona pues empieza a encontrar más soluciones, que yo creo que en parte vienen porque mete cambios que de verdad surten efecto, especialmente Unai. Stuani es un futbolista que ayuda a fijarte a los centrales, a ser más nocivo para el rival. Pero es verdad que creo que se equivoca el equipo en el planteamiento en esa segunda parte. Aquí tenéis la clasificación, ¿no? 7 puntos. Oye, estamos en el ajo todavía. Vamos a tener opciones de salvarnos si yo creo... O sea, si seguimos jugando de esta manera, yo creo que sí que vamos a tener opciones de salvarnos. Y creo que este equipo, por el partido que ha hecho, tiene que provocarnos, tiene que suscitar en el aficionado del Real Oviedo que creamos, que tengamos fe en este Real Oviedo, porque vemos una diferencia clara entre el partido del Levante, entre el partido del Español y este último, el del Girona. Así que, oye, el equipo a lo mejor se encuentra en una línea ascendente, el equipo va a crecer, va a seguir dando pasos, y yo creo que si seguimos en esta línea, sobre el papel, yo creo que vamos a ver a un Real Oviedo que cada vez compita mejor, un Real Oviedo que le ponga las cosas más complicadas, y un Real Oviedo que al final en este partido no le ha perdido la cara al encuentro y ha creído en los últimos instantes. En vez de desesperarse, en vez de volverse loco, oye, ha dicho, vamos a intentar tirar de orgullo, de garra y de valor, como dice ese lema, ¿no? Y intentar pues al menos sacar un puntito, y finalmente así fue. Así que yo creo que va a haber posibilidades de que este Oviedo se salve, lo tengo muy claro. Y además a mí, Luis Carrión como entrenador, su idea de juego me gusta. Ha estado a puntito de Luis Carrión lograr su primera victoria en primera división, pero no ha podido ser. Aquí tenéis algún titular, ¿no?, que saca el diario Marca. Federico Viñas dice que
siente amargura por no haber aprovechado la ventaja, lo que he dicho, ¿no? Sabor agridulce, porque bueno, tenías la victoria ahí en las manos, se te escapa, te remontas, se ponen 3-2 y en última instancia eres capaz de salvar el partido in extremis. Stuani pues dice más de lo mismo, ¿no? Siento mucha rabia porque habíamos hecho lo imposible. Al final los del Girona pues lo mismo, ¿no? Incluso peor porque lo tenían ya prácticamente hecho. Carrión dice que le fastidia mucho lo que ha hecho el equipo después del 0-2. Lo que estaba diciendo antes lo comentó, no voy a meterme en la noticia porque si no el vídeo se alarga demasiado, pero es que, bueno, es lo que digo, que él cree que básicamente el equipo se equivocó en el planteamiento y Mitchell dice que no sales de esta situación si no te crees que puedes salir de ella, ¿no? Habla de que hay que estar convencidos, el equipo, el Girona, de que se puede salir de esta situación. Yo creo que el Girona... respecto al partido, el Barcelona ha estado peor, no ha tenido esa fluidez, no ha tenido esa capacidad para salir en tromba, no le ha puesto las cosas tan difíciles a su rival, en este caso al Real Oviedo, como sí que se las puso al Fútbol Club Barcelona. Así que, bueno, partido frenético en momentos, ¿no? Partido ardiente, partido vibrante en Montilivi que vivimos. Y por cierto, ya que estamos con noticias, felicitar al Vetusta porque, como dice la Voz de Asturias, un Vetusta imparable, victoria en casa del líder y 40 partidos seguidos sin conocer la derrota. Han ganado al Deportivo Fabril, me parece que es el Deportivo de La Coruña B, el filial del equipo gallego. Un Real Oviedo que está peleando por subir a primera ref. El año pasado subía a segunda ref y vamos a ver si este año también logran ese ascenso a la primera ref, que supondría ya un buen salto para la cantera, para el equipo filial del Real Oviedo. Vamos con las estadísticas, primero con las estadísticas generales del partido. ¿Dónde está esto? Aquí, estadísticas. Aquí las tenéis. Bueno, posesión de balón 65 para el Girona, 35 para el Real Oviedo. Goles esperados 2,03 del Girona, 1,79 del Real Oviedo. Ocasiones claras 4 para cada equipo. Tiros totales 8 para el Girona, 10 para el Oviedo. Esto yo creo que es inédito prácticamente. Es una de las primeras veces que esto ocurre, que el Real Oviedo realiza más tiros que el rival. Esto habla pues de una mejora que es evidente y que yo creo que empiezan a florecer, como dije antes, esos argumentos que juegan a favor del Real Oviedo. Empezamos a ver esas cosas positivas, esos aspectos del juego donde el equipo ha mejorado, esos brotes verdes. Así que, bueno, aquí tenéis el mapa de disparos y veis una diferencia que es clara, y es que el Real Oviedo realizó muchos más disparos y además en área propia. Y el Real Oviedo en los últimos partidos estaba teniendo un problema claro de ocupación sobre el terreno de juego, tanto en 3/4 de campo principalmente y luego en área del rival. Y esta vez parece que el equipo a eso pues ha sido capaz de voltearlo un poquito, de girarlo y de mejorar bastante. Ya tendréis un vídeo sobre esto. Yo creo que veremos un poquito más al Oviedo y haré un vídeo sobre la comparación, ¿no?, de ese primer Oviedo y del Oviedo que está forjando, o el del Oviedo que está cocinando Luis Carrión, porque yo creo de ese juego que está cocinando Luis Carrión, porque hay cambios, tácticamente, o aspectos de juego que tampoco requieren poner la lupa muchísimo para darte cuenta de que el equipo ha cambiado. Paradas 2 de Gazzaniga, 3 de Aaron Scandell, como dije antes, buenos minutos de los dos porteros. Saques de esquina 11 para el Girona, 4 para el Real Oviedo. Faltas 13-16. Me ha gustado Colombato, no sé si lo dije antes, he dicho tantas cosas que ni me acuerdo. Y ahora vamos a individualizar un poquito, tanto del Girona como del Real Oviedo. Estadísticas de los jugadores. Entradas ganadas: Iván Martín 5, Javi López 4. Vemos como en la ecuación del Girona todos los jugadores mejoran cuando Mitchell hace los cambios y cuando el Real Oviedo empieza a hundirse más y el Girona empieza a embotellar un poquito al Real Oviedo. Eso provoca que Iván Martín esté más activo y los demás jugadores, ¿no? En general, pases precisos, bueno, aquí lo tenéis. Duelos ganados: Víctor Reis, que ha tenido hoy o cuando estéis viendo este vídeo, no sé cuándo os tocará, pero bueno, que en este encuentro ha tenido un duelo importante con Salomón Rondón. Mucha intensidad en esos duelos. Es un central que me parece que han pagado 30 y pico millones de euros por el Manchester City y está cedido al Girona.
Es un central que pinta bien, yo creo. A ver, es pronto, ¿no? Para sacar este tipo de lecturas. Pero bueno, centrándonos en lo que hizo en este partido, tenía una misión complicada, ¿no? Y creo que no es malo su partido. Creo que ha recuperado algún balón bueno. Creo que luego, bueno, lidiar con Salomón Rondón no es nada sencillo. Es un delantero muy pesado para los defensores, tanto físicamente como luego a nivel de, oye, que todo el rato, al menos por lo que ha hecho en este partido, porque en anteriores encuentros no lo estaba haciendo, pero por lo que ha demostrado en este partido, hemos visto a un Salomón Rondón con mucho ímpetu, con muchas ganas, un Salomón Rondón diferente al de otros partidos, y esto habla de la ocupación del Real Oviedo sobre el terreno de juego y sobre que esta vez el equipo ha acompañado y ahí Fede Viñas y Salomón Rondón se han sentido mucho más cómodos, muchísimo más cómodos. Seguimos con esto, con las estadísticas que se había ido. Duelos aquí, Víctor Reis 18 disputados, 10 ganados, Brian Hill 16 disputados, 8 ganados, Iván Martín 15 disputados, 11 ganados, y Salomón Rondón, el que más del Real Oviedo, 14 disputados, 7 ganados, la mitad. Y ves que vemos, ¿no? Como el que más del Girona es Víctor Reis y el que más del Real Oviedo, Salomón Rondón. Esto nos habla de ese duelo tan intenso, tan visceral entre Víctor Reis y Salomón Rondón. Santiago Colombato, el segundo que más disputó y que más ganó. Bueno, los mismos que Salomón Rondón, exactamente. 12 disputó en total y ganó 7. De hecho, bueno, en cuanto a efectividad, pues al final está por encima de Salomón Rondón porque disputó menos y ganó los mismos. Ile Echaria 12-1. Un Ile Echaria que a mí en este partido no me ha gustado tanto como en ese último ante el Español. Un Oviedo que en cuanto a creatividad ha mejorado respecto a ese último partido ante el Español. Tiros a puerta 3 de Cristian Stuani o un Agi 2. Ha sido importante la ascendencia de los jugadores que salen en esa segunda parte. Mitchell ha acertado y yo creo que Luis Carrión, bueno, con algunos cambios no ha fallado tampoco, ¿no? Pero, a ver, mira, o sea, es que los cambios del Real Oviedo, Alberto Reina, lo que dije antes, le falta continuidad en el juego. Sibo no está bien, Illich no está bien, Rain normalito, Regulín y Brecalo mal, ¿no? Y los cambios de Girona, pues un poquito todo lo contrario en general. Seguimos con las estadísticas. Esto está... General, ataque, nos quedamos en ataque. Goles esperados, Stuani 1,7, Federico Viñas 0,93, tiros bloqueados, Salomón Rondón 1, Federico Viñas 1, Joel Roca 5 regates, 3 completados, Alex Moreno 4, 3 regates completados, Alberto Reina 3 regates, 3 exitosos. En defensa, acciones defensivas, David Carmo 15, lo que dije antes, muy buen partido a nivel defensivo de David Carmo, y luego además para poner ese colofón, ¿no? Marcaba David Carmo el gol del empate, el gol que que ayudaba a que el Real Oviedo sumase ese puntito. Santiago Colombato, 9 acciones defensivas, despejes, vuelve a aparecer David Carmo con 13, David Costas con 7, tiros bloqueados, Santiago Colombato 1, intercepciones. Lo que dije antes, me faltaron más intercepciones, más recuperaciones, más capacidad para ir al quite, para ir a esos balones divididos, tanto de Dendoncker como de Sibo. Y entre las ganadas, pues Iván Martín 5, Javi López 4, Dendoncker 4, pases, el que más toques dio, Arnaud Martínez con 96. Hablábamos antes de Ile Echaria, ¿no? De que no ha sido ese futbolista tan amenazante como otras veces, y yo creo que en parte es por el jugador que tenía enfrente, que Arnaud Martínez a nivel defensivo es un buen lateral. Bueno, en líneas generales es un buen lateral. El Girona cuenta con un muy buen lateral, creo que de hecho es el capitán del Girona, bueno, a lo mejor por detrás de Cristian Stuani, que es el primer capitán, ¿no? Pero es que no lo tenía sencillo, ¿eh? No era una situación ardua para el extremo marroquí. Víctor Reis 94, Iván Martín 81, Delibli 75, Axel Bitzel 68, David Carmo 62, Colombato 55, pases clave, Colombato 3. Me ha gustado mucho el partido argentino, Javi López 2, centros acertados, Alex Moreno 9 centros, 1 exitoso. Esto nos habla de lo que dije antes, ¿no? De que el Girona en la primera parte no estaba encontrando esa capacidad para ganar duelos, para ganar esas pugnas por arriba, y en esa guerrilla, ¿no? Pues el Real Oviedo estaba saliendo vencedor. Colombato 6 centros, 3 exitosos, y el que más pases largos, Aaron Scandell con 14, y luego David Carmo con 10. En cuanto a duelos ya lo hemos repasado.
posiciones perdidas, Alex Moreno 18, Ilia Chaira 14. Muchas pérdidas de Ilia Chaira, Luego es un futbolista que la pide, y no le quema el balón, pero son más pérdidas de la cuenta probablemente. Y luego portería, pues paradas totales 3 de Aaron Scandell, 2 de Gazzaniga, goles evitados 0,24 de Gazzaniga y menos 0,32 de Aaron Scandell. La verdad que para mí este dato no muestra lo que vimos sobre el terreno de juego, porque Aaron Scandell hizo alguna parada milagrosa, no se podría decir, y con los puños 2 Aaron Scandell y despeje por alto 1. Mucha seguridad, por arriba, por abajo, con los pies Aaron Scandell. Muy buen rendimiento el que está dando el guardameta valenciano, y yo creo que hasta aquí, porque ya llevamos ¿cuánto de tiempo? 35 minutos. Vaya burrada, se me ha ido totalmente el tiempo. Y por último os pongo por aquí el mapa de... Bueno, este gráfico que nos muestra la intensidad de los ataques de los equipos rivales, y donde podéis ver cómo es verdad que el Girona durante mucho tiempo era el que a lo mejor llevaba el peso del partido, pero luego el Real Oviedo se mostraba siendo un equipo más directo, un equipo con esa capacidad para golpear que otras veces no tiene. La derrota hubiese sido un varapalo, la derrota hubiese sido, creo que, injusta. Yo creo que el empate es lo merecido, por las dos partes. Yo creo que el Girona ha hecho méritos para salir puntuando este encuentro, y el Real Oviedo también. Así que yo creo que el punto es justo. Yo creo que el punto es justo, aunque al final los dos equipos se van con la misma sensación. Se van con la sensación de que no les vale el empate. Los dos equipos necesitaban el puntar como el comer, lo han hecho, pero se van con esas ganas de haber sumado los 3 puntos, de que se les han escapado los dos. Yo creo que sobre todo el error es el del Real Oviedo, que no puedes hacer que... yendo 2-0 no se te pueden escapar, no se te pueden esfumar esos 3 puntos. Tenías que mantener el resultado, la entrada de esos jugadores en la segunda parte, esos futbolistas que salen en el segundo tiempo, creo que hacen que el Real Oviedo lo pase peor. El planteamiento cambia también del Real Oviedo, y eso provoca que el Real Oviedo empiece a ser más intimidado por el Girona. Así que un encuentro que nos vamos con un sabor agridulce, pero creo que también con la sensación de que este equipo está creciendo, está mejorando, y que contra los Osasuna el próximo lunes tenemos ganas de seguir viendo este Real Oviedo, porque nos invita a ser algo más optimistas probablemente de lo que éramos, al menos en el partido ante el Español, y de lo que estábamos viendo con Veljko Paunovic en algunas actuaciones. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Poner en la cajita de comentarios qué os ha parecido este postpartido, si discrepáis en algo conmigo, y qué os pareció sobre todo el partido, que es lo importante, que fue lo principal, que fue hacia donde miraba mucha gente, perdón. Así que bueno, con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordad de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.